Hoy es lunes y como todo buen lunes... Ay, bueno. Creo que por esta ocasión cambiaremos un poco el formato, ya que esta semana ha estado llena de mucho misterio, algo sorpresivo y como que mezclado con algo de agonía. Pues rumores, filtraciones, imágenes y otros detalles relacionados a la versión 6.0 de la Nintendo Switch han salido a la luz, mostrando muchos de los drásticos cambios que este tendrá, filtrando nuevos posibles avatares, un gran arsenal de controles compatibles y sobre todo un nuevo gran agregado que tendrá el próximo sistema de Nintendo Switch Online, que al parecer entrará de lleno este mes. Parece que el tiempo ha pasado volando desde que se dio la noticia, y ese temible mes que veíamos muy lejano después de tanta fecha pospuesta ha llegado. Así es, mis octoscuidos, ha llegado el mes en el que lastimosamente tendremos que pagar por jugar nuestra enfermedad de manera online, o sea, la función principal de Splatoon 2. Y desde la plaza principal se siente el revuelo, se siente la agonía, casi como si fuese el final para muchos, ya que por primera vez en la historia de Nintendo, su sistema online dejará de ser gratis. Y sinceramente muchos usuarios, incluyendo su servidor, no estamos acostumbrados a hacer uso de estas prácticas, sea cual sea la consola y o compañía. Ya sea que no nos costea porque acostumbramos más jugar a juegos de un solo jugador, no nos costea económicamente o simplemente nos parece ridículo. Sea cual sea la causa, muchos ya se están despidiendo de Splatoon 2 para siempre, en el que entre separando algunas amistades ya no se sentirá la misma motivación para jugar para algunos, y sumándole todavía que hay opciones gratuitas muy populares, evidentemente se va a sentir una tremenda baja de usuarios los próximos meses. Probablemente de aquí a diciembre a que llegue el nuevo Super Smash Bros, pero obviamente la concentración será en aquel juego, por lo que todo apunta a que la época de oro de Splatoon 2 ya está pasando, a menos que el mismo laboratorio nos sorprenda con algo verdaderamente tan bueno que nos motiva a pagar $20 extra, y sabiendo que todavía hay una autoexpansión de por medio con el mismo precio y muchos aún tienen planeado hacerse de ella, los pone en una situación muy difícil, ya que hay que pagar casi el doble del coste del juego base si queremos disfrutar de la experiencia completa de Splatoon 2, y eso quizá desmotive y haga voltear a ver otras opciones. Sabemos que todo esto es bastante común en el mundo de los videojuegos en línea, y por eso mismo a veces ni siquiera nos molestamos en darle una oportunidad a esos juegos creados por compañías que ya tienen la mala fama de quererte vender todo por partes, y cerca de un año que estos juegos empiezan a perder usuarios, sacan la misma versión de este mismo juego, pero ya con todas sus expansiones, mapas, extras y todo el mugrero que vendieron por partes en sus primeros meses. Lo más seguro es que Splatoon 2 llegue a ser algo así si las bajas llegasen a ser críticas, lo cual sería doblemente lamentable para quienes pagaron la expansión de inicio, y sobre todo tener que regalar una experiencia que sabemos de antemano que vale muchísimo más que cualquier otro mapa y o paquete extra que te suelen incluir juegos de otras compañías. Y todo por tener que ahora competir con estos juegos que gran parte de ellos se suelen manejar todavía en plataformas sin necesidad de suscripción como lo es la PC, cosa que seguro jamás veremos en Splatoon 2, o por lo menos no de manera legal. Probablemente en un futuro, ya que después tristemente nos adaptemos a esta práctica, el panorama vaya a mejorar, pero no se va a negar que durante esta transición las cosas se verán muy difíciles para Splatoon 2. Aún así sabemos de antemano que Nintendo y el laboratorio no se van a quedar con los brazos cruzados, pues nos han sorprendido bastante y seguramente seguirán sorprendiéndonos con grandes novedades para esta gran saga como siempre lo ha hecho. Por ahora, lo único que se ha revelado es que el escenario del Auditorio Erizo entró en remodelación, mostrándonos una imagen con unos planos, los cuales parece ser que este se expandirá bastantito. También hay pequeños rumores que por ser un escenario icónico, posiblemente haya algún concierto de inauguración, aunque siendo realistas, no es la primera vez que este mapa ha sido remodelado. La cuenta splatunera menciona que esta remodelación será considerado como el mapa nuevo de este mes, restando así la cantidad de mapas rotativos en lo que termine esta remodelación, que se espera que sea antes del 7 de septiembre, el cual también se menciona que llegarán las nuevas armas del Santísimo como es tradición de cada mes, mientras que en otra pequeña filtración se revela que posiblemente el próximo escenario en vivir este tipo de remodelaciones será la cantera tintorera, probablemente en alguna futura actualización. La verdad es que es un poco extraño que los nuevos aditamentos de este mes se estén demorando de más, algo que el mismo laboratorio lo sabe y nos lo muestra con esta entrañable imagen de una Octoling mencionando que por favor esperemos, algo que la verdad no es del todo normal, por lo que tal como lo mencioné hace rato, no creo que el laboratorio se quede con los brazos cruzados sabiendo que se aproxima una inmensa baja de usuarios, por lo que yo creo que probablemente nos vayan a sorprender con algo muchísimo más que nuevas armas y o mapas remodelados. Y aunque no sea así,
No se va a negar que Splatoon 2 nos ha dado mucho y personalmente siento que ha sido justo con los usuarios, sacando nueva ropa, nuevas armas, nuevos mapas, nuevos modos de juego y un sinfín de eventos y experiencias a lo largo de su primer año de manera totalmente gratuita, algo que no cualquier juego online, inclusive aquellos que son de manera gratuita, se pueden dar el lujo de presumir, sobre todo en este mundo tan cibercomercializado de hoy en día. Simplemente por este juego es la principal razón por la cual siento que vale la pena pagar el online, no porque me interese seguir jugando online o juegos de NES gratis o guardar mis archivos en la nube, que la verdad ya son extras muy valuables por menos de la mitad del precio que valen otros servicios, pero no es por todo esto, sino porque siento que simplemente se lo ha ganado, pues tengo ya más de 59 videos que demuestran que este juego no ha dejado de sorprendernos sacando contenido, novedades y sorpresas semana tras semana, lo cual ya lo he dicho y lo reitero varias veces de manera muy impresionada, no pensé que fuera a crear tanto contenido enfocado solamente a un mismo juego. Y sabiendo que ya habrá más inversión y capital para servidores y mantenimiento, seguramente estas actualizaciones seguirán con más y más contenido digno de apreciarse como siempre lo ha sido. Excepto tú. Sí, maldigo el día en que a algún desgraciado se le ocurrió agregar esta desgraciada mierda de arma al repertorio. Pero lejos de eso, creo que todo lo que nos ha dado esta gran saga ha sido digno de apreciarse y agradecerse. En pocas palabras, siento que ha cumplido. Y aunque la época de oro probablemente ya haya pasado, no creo que Nintendo vaya a dejar morir uno de sus más grandes éxitos así como así. Confío en que ahora con este servicio se vendrán muchas más cosas interesantes para traer de vuelta a nuevos y viejos calamares, octos, salmones, medusas, pepinos, teléfonos o yo qué demonios sé qué es lo que nos pueda volver a ocurrir en Splatoon. Siempre ha sido algo radicalmente sorpresivo y nunca sabremos qué es lo que nos pueda deparar posiblemente mañana o en un año con esta saga. Solamente sabemos que las waifus no pueden faltar. Wow, ok, no. Pero por esto y mucho, mucho más, yo siento que es una experiencia que no se vive como en ningún otro juego. Y aunque me duele esta desgracia del futuro de tener que pagar por un servicio en línea, lo cual desde la primera vez que lo vi, pensé que jamás llegaría algún día a tener que reflexionar esto. Pero tristemente lo hecho está. Y sé que habrá más de uno que no estará del todo de acuerdo, y con toda la maldita razón lo comprendo completamente, ya que si no fuera por Splatoon, igual yo creo que ni siquiera se me pasaría por la cabeza tener que pagar por un servicio así. Y sé que otros lo harán por otros grandes juegos en línea, así como otros que se aproximan. Sea lo que sea, ya estamos a menos de un mes de tener que vivir esto, y sentía que ya era tiempo de reflexionarlo con ustedes. Es por eso que me interesa saber ahora su opinión de esto. ¿Seguirán con Splatoon? ¿Lo considerarán más adelante y o buscarán otras opciones? ¿Crees que la época dorada de Splatoon 2 ya habrá terminado o se venga una más grande? Te invito a dejar tu opinión y observaciones en la caja de comentarios. Ya sabes que si te gusta este tipo de videos, te invito a darle like y suscribirte para platicar sobre más enfermedades Splatoonera. Yo soy Laza y te deseo un día wow y vemos fantástico.